Hola, soy Carlos Martín de la Concha Renedo, profesor ayudante en la unidad docente de resistencia de materiales en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. También pertenezco al grupo de investigación en Ingeniería Estructural y hoy estamos aquí en el Laboratorio de Estructuras para comprender un poquito mejor el comportamiento estructural. Este es un segundo vídeo que sucede a un primer vídeo que puedes ver aquí abajo sobre el comportamiento transversal de estructuras de edificación. En este segundo vídeo vamos a emplear un kit de mola y vamos a estudiar algunas nociones estructurales algo más complicadas. Y vamos a comenzar estudiando pórticos planos con más de un vano. Pues aquí tenemos la estructura que vamos a emplear para comprender un poco mejor cómo funcionan las estructuras que tienen más de un vano. La palabra vano en ingeniería estructural se entiende como el espacio cubierto por una viga que se encuentra entre dos pilares o columnas. En este caso podemos imaginar que esta estructura plana es asemejable a un puente que podría tener 4 vanos, 2 vanos muy pequeñitos en los extremos y otros 2 vanos más grandes centrales. Y vamos a comenzar estudiando cómo influyen las acciones de cargas en algunos vanos en los otros vanos. Una cosa importante antes de comenzar es recalcar cómo son las uniones que tenemos actualmente entre las vigas y los pilares. Este tipo de uniones son articuladas, es decir, que el giro relativo entre el pilar y la viga está permitido. En la realidad, este tipo de uniones se materializan como vemos aquí. Tenemos una viga metálica que se une al pilar a través de una unión atornillada que se realiza en el alma de la viga, que es este elemento vertical de aquí. Podemos comprobar cómo hay cierta capacidad de rotación en la unión, pequeña, pero tenemos que tener en cuenta que las estructuras se deforman poco y las deformaciones que sufren no son usualmente visibles. Una unión en la que no se permite el giro sería una unión como esta. Es una unión en la que toda la sección de la viga está soldada a la del pilar y en la que obviamente la viga, cuando se carga, no puede girar respecto al pilar. En este caso, este tipo de uniones que vemos aquí son articuladas. Lo primero que podemos intentar estudiar es cómo influye la aplicación de una carga en el resto de vanos bajo esta simple configuración. Cuando yo aplico una carga en esta viga, podemos comprobar que como está simplemente apoyada y se le permite el giro en estos extremos, la aplicación de una carga en este vano no influye para nada en el resto de vanos. Esto tiene una ventaja desde el punto de vista estructural y es la siguiente. Tenemos una estructura muy sencilla en la que controlamos perfectamente qué cargas recibe cada vano de la estructura. Sin embargo, no estamos aprovechando al máximo todo el material que hemos incluido en la estructura, puesto que la carga aplicada en este vano solo la resiste este vano y los esfuerzos se concentran bajo el punto de la aplicación de la carga. No se difuminan a lo largo de la estructura. En este kit de mola se proporcionan algunos tipos de uniones que permiten restringir algunos movimientos en la estructura. En concreto, este tipo de unión restringe el giro de una viga con respecto a la otra. Es decir, que ahora, cuando esta viga se deforme hacia abajo, la viga adyacente tendrá que deformarse conjuntamente para que el giro relativo sea nulo. El hecho de haber restringido los giros en esta viga hace que ya no tengamos 2 vigas independientes, sino que tengamos una única viga continua apoyada sobre los pilares. Es decir, que la acción sobre un vano
influye en el resto de los vanos. Ahora podemos observar cómo al cargar este vano de aquí, el vano adyacente se levanta. ¿Por qué? Porque hemos compatibilizado los giros. Obviamente, al cargar este vano, este otro vano emboladizo de aquí se levanta y este de aquí se va un poquito hacia abajo. Menos porque está muy alejado del punto de aplicación de la carga. Este ejemplo sería un ejemplo similar al de una viga apoyada sobre los pilares y por lo tanto los pilares no están contribuyendo a la resistencia de las cargas. Podemos restringir aún más el sistema incluyendo compatibilidad de giros entre los pilares y la viga. Si realizamos esto, lo que observaremos es que ahora no tenemos únicamente una viga continua apoyada sobre pilares, sino que tenemos lo que en ingeniería se entiende como una estructura integral, una estructura en la que no existe ningún tipo de junta entre pilares y viga. Este tipo de estructuras son muy útiles, pues permiten difuminar mucho mejor los esfuerzos a lo largo de toda la estructura. Sin embargo, son mucho más complicadas de analizar que las vigas simplemente apoyadas vistas inicialmente. Observamos ahora cómo al aplicar la carga sobre este vano, no simplemente afectamos al vano adyacente, sino que los pilares también se curvan y se deforman para resistir la carga. Las estructuras más antiguas, desarrolladas en hormigón y acero, no eran parecidas a este tipo de estructuras, puesto que aquellos materiales entonces no se comprendían demasiado bien y se tendía a configuraciones estructurales sencillas. Hoy en día que conocemos estos materiales mejor, el uso de estructuras integrales se ha comenzado a popularizar mucho más. Haciendo referencia a las uniones y con lo que hemos estudiado en este sencillo ejemplo, vamos a pasar a un ejemplo más complicado de un forjado, en el que veremos la importancia de las uniones y de restringir los giros entre pilas y columnas y entre unas vigas y otras. Llegados a este punto del proceso constructivo, podemos comentar un concepto muy importante en ingeniería, que es lo que se denominaría la ingeniería efímera, es decir, los medios auxiliares de construcción. Observamos que a la hora de construir este forjado, es decir, el espacio de planta en este edificio, sostener estas vigas por sí mismas sería especialmente complicado si no dispusiéramos pilares provisionales, que una vez estén realizadas las uniones en el forjado, serán retirados para que la estructura resista ahora sí como había sido previsto en proyecto. Este tipo de estructuras auxiliares son especialmente importantes y su planificación debe ser realizada cuidadosamente para poder disponer de una estructura que resista antes de estar finalizada por completo. Ahora vamos a introducir las uniones en este sistema de forjado. Este tipo de uniones están compuestas por elementos que restringen el giro entre vigas en ambas direcciones, como vamos a observar a continuación. Ahora vamos a proceder poco a poco a retirar estos pilares provisionales y a sustituirlos por uniones. Esto sería equivalente en obra a retirar un encofrado o a retirar un encofrado y posteriormente soldar si tuviéramos una estructura metálica.
vamos a retirar finalmente este pilar central que sostiene toda la carga del centro de la estructura y vamos a sustituir su acción por una unión rígida. Finalmente, tras el proceso constructivo, tenemos el forjado funcionando. Un forjado es simplemente la planta de un edificio, el suelo de un edificio que está sustentado por vigas. Y estas vigas son las encargadas de transmitir la carga vertical del edificio, que en este caso está representada por el peso de los nudos, a los pilares. En este caso, en este forjado, si lo vemos desde arriba lo veremos mejor, tenemos dos tipos de vigas diferentes. Unas vigas que se encargan de transmitir el peso del centro del forjado a otras vigas, en este caso hablamos de las vigas centrales, y a donde llega la carga es a estas vigas de borde, que serían las vigas primarias, que se encargan finalmente de transmitir la carga desde las vigas hasta los pilares. Este tipo de forjados en ingeniería se denominan forjados reticulares y se denominan así debido a estas uniones que hemos dispuesto, en las que no se permite el giro relativo entre las vigas primarias y las vigas secundarias. Una unión reticulada es lo contrario a una unión articulada, en la que sí que permitimos esa articulación y ese giro. El hecho de que no permitamos estos giros es fundamental para el funcionamiento del forjado, puesto que podemos observar de forma sencilla que si en algún momento uno de estos giros es permitido, el funcionamiento del forjado se pierde. Observamos cómo el forjado en el punto en el que hemos quitado este nudo reticulado es mucho más flexible. A nadie nos interesa tener un forjado en nuestra casa que se deforme excesivamente cuando hay carga sobre él. También podemos observar otro fenómeno muy importante. Podemos observar cómo las vigas primarias, efectivamente, al recibir la carga de las vigas secundarias, se deforman mucho más. De hecho, cuando sostenemos esta carga central, que es la carga central del forjado, observamos que las vigas secundarias no se deforman, las vigas primarias se deforman algo. Con este ejemplo del forjado reticular, hemos comprobado bastante bien cuál es la importancia de las uniones. Ahora vamos a pasar a un último ejemplo en el que estudiaremos una viga en celosía. Este puente está compuesto por una estructura que es contraria a la que acabamos de ver. Es una estructura articulada en la cual todos los nudos pueden girar unos respecto de otros. Y vamos a observar cómo se comporta y, sobre todo, cuál es el funcionamiento real de una viga. Vamos a proceder a la construcción. Bueno, pues ya tenemos los 4 pilares que van a sustentar, las 4 pilas que van a sustentar a nuestro puente, y ahora vamos a proceder a realizar la construcción del tablero del puente o de la viga en sí. Bueno, ya tenemos casi construida nuestra viga. Hemos hecho primero aquí un tablero y aquí tenemos las 2 caras de la viga que tienen una triangulación. Ahora, si lo vemos desde arriba, estas caras están tumbadas. Lo que vamos a hacer es doblarlas, girarlas 90 grados de este modo. Y obviamente estas vigas no tienen rigidez transversal. Por lo tanto, debemos realizar un proceso que en ingeniería se conoce como arriostramiento, es decir, dar rigidez transversal para que esto no sea un mecanismo que gire, sino que estén compatibilizadas ambas caras. Podríamos pensar que ya tenemos más o menos arriostradas nuestras vigas, pero si os fijáis, seguimos teniendo un mecanismo, porque esto puede girar bastante. Por lo tanto, no tenemos bien arriostrado nuestro sistema y debemos continuar proporcionando rigidez transversal, como hemos visto anteriormente.
Bueno, ya tenemos montada nuestra viga, vemos que es relativamente rígida tanto en una dirección como en otra, y ahora tenemos que apoyarla sobre nuestros pilares. Para ello vamos a intentar sustentarla sobre pilares que tengan una cierta compatibilidad con la viga, para que no baile demasiado la viga sobre los pilares. Este es un proceso delicado que hay que llevar a cabo con cuidado para que no se venga abajo la viga. Bueno, y en principio ya tenemos nuestro puente en celosía montado. A este tipo de estructuras trianguladas, en ingeniería estructural las denominamos celosías, puesto que realizan triangulaciones similares a las de la celosía de una ventana. En esta ocasión, la estructura, como hemos dicho antes, es una estructura articulada, es decir, que estamos permitiendo el giro relativo entre todos los nudos de la estructura. Como ya hemos dicho, está formada por dos caras unidas entre sí y arriostradas. Y esto funciona exactamente igual que una viga de las que hemos visto anteriormente, puesto que sobre esta pasarela se aplicarán cargas verticales que deben ser transmitidas hasta los pilares mediante un mecanismo de flexión. Aunque no lo veamos, porque esta pasarela es muy rígida, este puente es muy rígido, el puente se está doblando, está flectando como una viga, comprimiéndose en la cara de arriba y traccionándose en la cara de abajo para poder transmitir una carga aplicada en una región central a los pilares. Y vamos a comprender bastante bien cómo está funcionando esta estructura y qué relación tiene este funcionamiento estructural con el de una viga normal y corriente como esta. ¿Vale? Procedemos a ello diciendo que en una celosía las cargas puede que se apliquen sobre alguna de estas barras. Como estas barras están articuladas, al aplicarse una carga sobre alguna de ellas, no influenciamos en términos de doblarse, de flexión, al resto de barras. Simplemente transmitimos una carga al nudo, a los nudos adyacentes. Cuando estas cargas llegan a estos nudos, debido a que la estructura está articulada, en todos los nudos, somos capaces de transmitir las cargas aplicadas en los nudos hasta los pilares simplemente comprimiendo y traccionando elementos. No doblando ningún elemento, simplemente comprimiendo y traccionando. Vamos a ver cómo viajan las cargas si yo aplico una carga vertical en estos nudos de aquí hasta las pilas. Al aplicar una carga aquí, en este nudo central, esta carga en vertical se descompone en estas dos diagonales que se comprimen y empujarán a estos dos nudos hacia afuera, tendiendo a separarlos. Estos dos nudos no se separarán entre ellos porque precisamente este elemento, en su estiramiento, tenderá a recogerlos para que no se escapen. Posteriormente, una vez aquí, la carga subirá hacia estos nudos mediante estas diagonales, que al contrario que las anteriores, lo que van a hacer es estirarse. Van a intentar estirarse lo máximo posible para subir la carga desde estos nudos de abajo hasta el nudo de arriba. Y una vez arriba, esta carga bajará hasta los pilares a través de la compresión de estas diagonales. Obviamente, ya hemos dicho que el cordón inferior de la viga en celosía debe estirarse, pero los cordones superiores, es decir, estos dos elementos de aquí, deben comprimirse para que el viaje de las cargas sea efectivo. Vamos a ver cómo se comporta la estructura prescindiendo de algunos de sus elementos y viendo cómo se deformaría y colapsaría si no estuvieran esos elementos. Acabamos de quitar estos dos cordones inferiores, cuya función era estirarse. Si comprimimos, vemos que la estructura colapsa porque no hay ningún elemento que consiga retener a estos dos nudos juntos en su estiramiento. Por lo tanto, esos dos elementos trabajan estirándose. Ahora vamos a quitar uno de los cordones superiores, por ejemplo, este. Y veremos cómo de nuevo
la estructura colapsa debido a que no hay ningún elemento aquí que impida que estos dos nudos no se junten demasiado. Por lo tanto, este cordón superior se está comprimiendo. Con cordón en ingeniería nos referimos a un elemento horizontal situado arriba o abajo de la viga. Y finalmente vamos a ver cómo trabajan estas diagonales. Vamos a quitar esta diagonal que debería comprimirse. Si la quitamos, vemos que estos dos nudos tienden a acercarse y esa diagonal no puede evitar ese acercamiento porque no existe. Y finalmente vamos a ver un modo de fallo muy similar al de la viga que tenemos aquí detrás. Podemos ver que esta viga tiene una raja diagonal debido a que las dos caras no tenían suficiente resistencia a tracción y se han terminado estirando demasiado y se ha separado. En esta viga, este fallo es equivalente a quitar esta diagonal de aquí, que tendría que volver a subir las cargas estirándose. Si esta diagonal desaparece, aparecerá aquí una fisura grande, si esta viga fuera un elemento de hormigón, obviamente, debido a la desaparición de esa diagonal. Por lo tanto, vemos que para que las cargas verticales puedan viajar desde el punto de aplicación hasta las pilas, existen dos fenómenos resistentes que se están dando simultáneamente. El primero de ellos es el viaje de esta carga vertical al apoyo a través de las diagonales, que se estiran y se comprimen. Y para que este viaje pueda desarrollarse, deben equilibrarse esas fuerzas mediante la compresión de los cordones superiores y la tracción de los cordones inferiores. En una viga normal, como la que vemos aquí, tenemos dos elementos diferenciados. Lo que los ingenieros llamamos las alas, que son estas chapas horizontales arriba y abajo, que se encargan de recoger esa compresión arriba y esa tracción abajo, y después disponemos de un elemento vertical en el centro, que se denomina el alma de la viga. Este elemento hace las funciones de estas diagonales. Espero que hayáis entendido el funcionamiento de una viga y la importancia de las uniones reticuladas en este vídeo, y que os haya gustado. Nos vemos pronto.